Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo reducir la huella de carbono en la industria y en la sociedad, cálculo, evaluación e impacto, organizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN con el apoyo de la ingeniera Ángela Ciabato, quien nos acompaña el día de hoy, donde nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para exponerlas al final de la conferencia. Antes de dar inicio, nos complace invitarlos a descargar nuestra app AdCien y disfrutar de todas sus ventajas y beneficios. Es de fácil y rápido acceso. En la pantalla encontrarán el código QR con el cual podrán descargarla. Con nuestra aplicación tendrán acceso exclusivo a las próximas conferencias, cursos vigentes, notificaciones personalizadas y podrán validar todos los convenios que Asien tienen para nuestros afiliados y lo mejor de todo, lo pueden usar desde cualquier lugar. También quiero informarles que Asien tiene un nuevo servicio de coworking exclusivo para nuestros afiliados, donde podrán desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales y de negocios sin ningún costo. En este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia que dejo en el chat con sus amigos y conocidos quien deseen participar. Los invito a compartirla y que puedan unirse a esta conferencia. Bueno, sin más preámbulo, adelante, ingeniera Ángela Ciabato. Hola, buenas tardes para todos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Ángela Ciabato, soy ingeniera ambiental, especialista en geografía y gestión ambiental del territorio. Tengo más de 6 años de experiencia en temas de sostenibilidad, temas de economía circular, cambio climático, legalidad ambiental, particularmente en el sector agropecuario. Entonces tengo experiencia en sectores porcícolas, ganaderos, forestales y en este momento en el sector palmero. Entonces ese es un poco de la trayectoria que tengo. Nuevamente, si bien muy fuertes en el sector agropecuario, pues por ahí también tengo nociones del sector industrial. Un gusto conocernos, el espacio está abierto. Al finalizar la charla, con mucho gusto las dudas, las inquietudes que tengan frente a mi presentación, pues con mucho gusto siempre serán bien recibidas. La capacitación, la charla, es más bien una charla que tenemos planteada para el día de hoy. Está titulada en cómo reducir la huella de carbono en la industria y en la sociedad, pero está muy orientada a cómo se puede hacer ese cálculo inicial de la huella de carbono y cómo empiezan a aparecer esas medidas de reducción, de adaptación y de mitigación que pueden contribuir a que las empresas, las organizaciones sean mucho más sostenibles en el tiempo y puedan alinearse con las directrices de orden nacional en el cual estamos como país comprometidos en esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, para iniciar y para tener una certeza por donde tenemos que partir, es que es la huella de carbono. Porque inicio por acá y no inicio por temas de cambio climático. Este fue una de las temáticas que abordamos hace menos de un mes. Muy seguramente parte de los que están aquí conectados pues estuvieron presentes en ese espacio. Igual hago el recorderis en el transcurso de la charla. Sin embargo, para poder empezar a hablar de huella de carbono, que era ese título inicial, es importante decir que la huella de carbono básicamente es un indicador que me permite conocer qué cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero yo estoy emitiendo de forma directa o indirectamente. Estas emisiones pueden estar asociadas a un individuo, a una organización, a un evento, a un producto, a lo largo del ciclo de vida o en un pedacito de su ciclo de vida. Entonces, nuevamente, ¿qué me va a dar a mí esa huella de carbono? ¿Cuáles son esos datos, esa información relevante que me va a presentar a mí esto? Es un indicador que me permite saber la cantidad de emisiones que yo genero dentro de mi proceso. Y estos pues ya veremos que en el transcurso de la charla, que pueden ser de manera directa o indirectamente. Recordemos que para producir un bien, un servicio o para el desarrollo incluso de nuestras actividades individuales, yo tengo unas emisiones acá directas, que están acá, que están bajo mi control y unas emisiones que es
todo lo que sucede afuera para que yo pueda desarrollar. Los enfoques para cuantificar la huella de carbono básicamente están en un enfoque corporativo que busca evaluar cómo se está comportando una empresa, cómo se está comportando una organización frente a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un enfoque de ciclo de vida de un producto o servicio y básicamente en este punto lo que nos está entregando es desde donde nace ese producto, desde donde provienen sus materias primas, hasta que llega a un punto final, a una disposición final o a un aprovechamiento, las emisiones que se encadenan durante todo ese ciclo productivo, durante todo ese ciclo que tengo asociado. Y a eso se le conoce como un enfoque de huella de carbono asociado al ciclo de vida de un producto o de un servicio. Tenemos los enfoques personales, que son, estos son quizás de los más conocidos por las mismas campañas que han realizado, como las campañas de Soy Colombiano, en el cual se pueden medir, se pueden cuantificar esas emisiones que individualmente yo genero para el desarrollo de mis actividades. Entonces, ¿qué cantidad de emisiones yo tengo básicamente, pues en términos prácticos, por desarrollarme, por poder estar en el planeta Tierra? Tenemos también un enfoque de eventos, ¿cierto? Y esto evalúa emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de electricidad, transporte de asistentes, preparación de alimentos, insumos de papelería, entre otras fuentes de emisión que se generan durante la planificación y realización de un evento. Yo creo que por ahí alguno de ustedes ha escuchado de esos eventos que dicen que son carbono neutro o que cuando ustedes realizan esos registros para poderse presentar, se encuentran que les preguntan qué vehículos utilizan, desde dónde vienen, cuáles son los trayectos que ustedes realizan, ese tipo de cosas. Tenemos un enfoque territorial en el cual se evalúan los gases de efecto invernadero en un área específica con límites establecidos que corresponden básicamente a esos límites geopolíticos, administrativos, geográficos que tienen esa delimitación y que se debe determinar un territorio acotado como una región, una isla u otro y cuantificar las emisiones asociadas. Este digamos que es un enfoque mucho más global, ¿cierto? Mucho más amplio, en el que se permite determinar el impacto real que se tiene sobre un área y lo que permite es escalar esos planes de mitigación a una escala mucho más grande para que sean mucho más efectivos. Entonces aquí aparecen los planes regionales, locales, de reducción de emisiones, pero que están asociados a una medición inicial, que es la medición de huella de carbono. Tenemos unos enfoques específicos por industria en el cual se evalúa a un sector productivo específico, determinando su impacto y su contribución al cambio climático. Es importante aquí hacer algunas salvedades, por ejemplo, que en el enfoque de ciclo de vida se evalúa toda la cadena de valor, incluyendo el consumo, el uso y el término en la vida útil, de la vida útil de algunos insumos. Esta principalmente ha tenido un mayor impacto y un mayor desarrollo en Europa, en Japón, en donde uno logra contar con el etiquetado de productos, donde efectivamente se puede hacer esa trazabilidad del producto totalmente o del servicio. En países como Colombia, si bien ya se cuenta con algunas etiquetas voluntarias, si bien se cuenta con el sello colombiano, con el sello de ICONTEC, que es el sello de sostenibilidad, hacer esa trazabilidad completa del ciclo de vida ha sido todo un reto. Entonces, bueno, eso por acá. ¿Cuáles son las etapas para la contabilidad del carbón? Entonces, básicamente arranca, la primera fase es hacer una estimación, es decir, saber qué cantidad de emisiones yo estoy desarrollando en mi proceso. Después de esto, y bueno, para esta estimación es importante que se delimite ese alcance, esos límites dentro de los cuales yo voy a medir, definir justamente esto que estamos hablando en la parte de atrás, ese enfoque que se va a tener para cuantificar la huella de carbono. La primera fase es realizar una estimación que tenga esos límites geográficos, que tenga esa delimitación entre desde dónde hasta dónde va la cuantificación. Posteriormente, se hacen ejercicios con un tercero,
que esté validado, que tenga todas las competencias con un organismo evaluador de la conformidad que me permita a mí tener la certeza que esa estimación que yo hice es real. Entonces, lo primero que se hace es una verificación en el cual se demuestra que efectivamente el método que yo utilicé y esas emisiones resultantes de ese proceso son reales al proceso. Acá tiene todo el proceso de trazabilidad en el cual yo debo demostrar cómo realicé la cuantificación, por ejemplo, de la cantidad de combustibles que consumí o de la cantidad de energía que estuve consumiendo durante determinado tiempo. Después de que se hace ese proceso de verificación y se valida que efectivamente esa estimación inicial que yo realicé es certera, que efectivamente esa información de los gases de efecto invernadero que yo tengo asociados son reales, se lleva a cabo un proceso de certificación, en el cual yo creo que muchos de ustedes han visto, se cuenta con esas certificaciones en las que dice que la empresa, la producción, se estima que genera X cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Para qué me sirve a mí eso? Para tomar las medidas necesarias y empezar a planear mis medidas de reducción, de mitigación y de compensación. La primera línea sobre la cual yo tengo que empezar a pensar es, si tengo X cantidad de emisiones, empezar a identificar cuáles son esas principales fuentes generadoras de emisiones y cómo a partir de ahí empiezo a reducir. Lo puedo reducir a través de adaptaciones tecnológicas, mejoras en el proceso, ¿cierto? Temas de innovación. Puedo hacer temas de captura de carbono, puedo hacer temas de mitigación asociadas, o puedo finalmente, en caso tal en el cual yo no logre ni reducir, ni mitigar, ni tampoco lograr a través de la captura de arbolitos esa reducción de emisiones, llevarlo a procesos de compensación, y es aquí cuando empieza a aparecer todo ese mercado de créditos de carbono que aparecen a nivel mundial, en el cual se comercializan créditos por reducciones de toneladas de dióxido de carbono equivalente que surgieron a partir de proyectos equivalentes en el cual se comercializan para hacer la reducción. Y aquí empieza a hacer todo un ejercicio de comunicar, de etiquetar si es el caso, y de empezar a revisar cuál puede ser esa mejor propuesta que se tiene, si se quiere ser acá un poco desde un punto de vista corporativo, si se quiere ser carbono neutro o si se quiere ser net zero. ¿Qué diferencia hay? El carbono neutro permite realizar esas compensaciones a través de la compra de certificados de carbono. Un net zero es mucho más exigente y lo que busca es que todo el proceso productivo se adapte para hacer esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá dependerá un poco la visión y hacia dónde se quiera orientar, ¿cierto? ¿Cuál es ese enfoque que se le va a dar y con qué intención se está haciendo esa medición de huella de carbono? Eso permite, pues, finalmente lograr posicionamientos en el mercado, permite también tener una trazabilidad y una certeza frente a los consumidores finales que están llegando, pero también, que es tal vez esa parte la que en mi opinión es la más interesante, también puede volver sostenible una empresa. Claro, no todos los proyectos como tal, no todos los proyectos terminan siendo tentadores por la cantidad de emisiones que tienen. Sin embargo, hay muchos proyectos que son tentadores porque pueden tener esa posibilidad de comercialización de sus bonos de carbono. Pero entonces, a lo que iba de pronto retrocediendo un poco, que empieza a aparecer estos términos de carbono neutro, de net cero, y es un poco desde la visión organizacional hacia dónde se quiere mover. Recordando que particularmente para Colombia, nosotros como Colombia, nos comprometimos a reducir el 51% de emisiones para el 2030 y hacer carbono neutro para el 2050. Eso quiere decir que es un reto industrial, es un reto que tiene el país para lograr reducir esas emisiones, para lograr cumplir esa meta. Y no todas las actividades necesariamente tienen que ser net cero, no todas las actividades tienen que ser carbono neutro. ¿Qué es importante acá? Ninguna se castiga, pero pues por un lado, que esas medidas que se empiezan a trazar para hacer la reducción sean basadas en ciencia, eso por un lado,
que tengan toda la trazabilidad, que tengan todo ese ejercicio de respaldo, no es solamente como una partecita, sino del respaldo. Ustedes han estado viendo, ustedes que están empapados también en el tema, de todos esos conflictos que se generan en torno a estas certificaciones de carbono. Eso por un lado, y por el otro lado, la visión de negocio que se tenga a largo plazo. Entonces, básicamente, estas son las etapas de contabilidad del carbono. Pero siempre se va a partir desde la medición de la huella de carbono. Depende de los enfoques en los cuales se vaya a mover, pues en este caso las personas que están acá, si son conductores, pero pues muy seguramente la mayoría de los que estamos acá está muy orientado hacia un enfoque corporativo o un enfoque de ciclo de vida. Entonces, para empezar acá, para entrar en materia, es importante empezar a hablar de qué son los gases de efecto invernadero, de los cuales he venido hablándoles anteriormente. Básicamente, los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar el calor del sol, ¿cierto? Y retenerla dentro de la atmósfera. El más importante de estos es el dióxido de carbono. ¿Qué sucede cuando se emiten en exceso? Pues la cantidad de calor que se atrapa del sol aumenta, no se puede liberar. Y eso hace que esas concentraciones permanezcan dentro del planeta Tierra. Por eso, aumenta la temperatura. Entonces, parte de los retos y de ese trabajo que se ha trazado a nivel mundial es no permitir que la temperatura aumente 1,5 grados centígrados, entendiendo todas las complicaciones que puede llegar a existir al haber ese aumento de temperatura. Todo el tema de desertificación, todo el tema de derretimiento de polos, las alteraciones de las condiciones climáticas, de esa vida silvestre que hay, de esos servicios ecosistémicos que hay, pero también de la supervivencia del ser humano en el planeta Tierra. Eh, Esto es supremamente clave porque es la línea de partida sobre la cual nosotros nos empezamos a mover. Y aquí aparece algo muy interesante y es que ya se venía hablando de ellos desde el protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto se establecieron básicamente 6 gases de efecto invernadero de interés sobre los cuales se hacía necesario realizar el control: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, hexafluorido de azufre. Esos son los 6 que están identificados dentro del protocolo de Kioto. Y va a ser, aunque si bien hay más, como vapor de agua, se van a encontrar que sobre estos es sobre los cuales se realizan las mediciones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esas principales fuentes de emisión? Entonces, por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, están combustibles fósiles, en deforestación, en la producción de cemento. El metano se genera en los rellenos sanitarios, en la fermentación entérica, esos procesos que se dan al interior de los animales que se traducen en, pues en gases de metano básicamente. Óxido nitroso, que está asociado principalmente a fertilizantes, a fibras sintéticas y a todo lo relacionado con gestión del estiércol. Hidrofluorocarbonados, que asocian los gases refrigerantes, eh, productos semiconductores, los perfluorocarbonados, que también están semiconductores, los hexafluoridos de azufre, que están en transmisores y distribuidores de electricidad, ¿cierto? Entonces, estos los encontramos en muchas de las actividades que nosotros tenemos, básicamente en todas las actividades que nosotros tenemos, y son de gran abundancia en la atmósfera. Entonces, aquí, lo que les contaba, estos son los compuestos químicos que se encuentran en estado gaseoso, que fueron priorizados dentro del protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto es supremamente importante porque es aquí cuando se trazó esa primera estrategia para poder reducir de gases de efecto invernadero, en el cual los países a nivel organizacional lograron llegar a un común acuerdo. Aquí es importante destacar que todos estos gases de efecto invernadero terminan hablándose en una unidad única
que es sobre la cual ustedes van a estar escuchando, y son las toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Básicamente esa es la unidad sobre la cual se habla para poder estandarizar, para poder cuantificar, nos toca llevar todo a una misma unidad. Es como cuando uno habla y va a sumar o a hacer operaciones con metros y centímetros. Pues no va a dar, o en gramos con kilogramos, sino tiene que hacer la respectiva conversión. Aquí pasa exactamente lo mismo. La unidad equivalente sobre la cual se trabaja son las toneladas de CO2 equivalentes. Bueno, ¿qué otra cosa? Estos gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y son capaces de absorber la radiación infrarroja del sol. Esto hace que se aumente y se retenga la temperatura en la atmósfera. Nuevamente es lo que va a hacer que las condiciones climáticas que conocemos pues se vean alteradas. En la jornada anterior había alguien que decía como estos son procesos naturales que se han dado durante millones de años, en el cual estos aumentos de temperatura, disminuciones, estos cambios climáticos son mucho más frecuentes de lo que se tienen, y hay emisiones, por ejemplo, asociadas a los volcanes en los cuales se emite gran cantidad. Sin embargo, en el nivel en el que nosotros estamos, a partir de la revolución industrial, de este movimiento, la cantidad de emisiones para producir aumentó. Y eso hace que esa capacidad que tenemos como ser humanos para adaptarnos frente a estas situaciones tengan que acelerarse, ¿cierto? Y se tengan que encontrar alternativas para reducir las emisiones. Eh, con esto no quiero decir que no hayan pues otros límites planetarios. Este es apenas uno de los límites planetarios. Entonces se van a encontrar que otro de los límites sobre los cuales se empiezan a pegar son temas de biodiversidad, debido a que con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad es de las principales afectadas que tenemos, y eso hace que todos esos servicios ecosistémicos que nos prestan de todo tipo, ambientales, culturales, se vean deteriorados, se vean afectados, y se cambien los patrones comportamentales. Aquí aparece otro concepto supremamente importante cuando se habla de huella de carbono, y es el potencial de calentamiento global, PSG. Básicamente, este potencial de calentamiento global se define como el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una liberación instantánea de 1 kilogramo de gas de efecto invernadero en comparación con el causado por el CO2. ¿Recuerdan lo que les decía en la diapositiva anterior? Para poder hacer equiparable, para poder trabajar, se llegó a que la unidad de medida sobre la cual se iba a trabajar son las toneladas de CO2 equivalentes. Esto hace que todos los gases que tenemos tengan ese comparativo, esa relación con el CO2. Entonces, por ejemplo, una tonelada de metano es equivalente o equivaldría a 28 toneladas de CO2. El CO2 es equivalente a 1, ¿cierto? Entonces, una tonelada de CH4 me emitiría, lo que yo emitiría con una tonelada de CH4, me emitiría 28 toneladas de CO2. Si, por ejemplo, hago el ejercicio con el metano tiene, perdón, con el óxido nitroso tiene un potencial de calentar hasta 265 veces más. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a hacer la liberación de una tonelada de óxido nitroso, es como si estuviera liberando 265 toneladas de CO2 equivalente. Y así con los hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar que en los hidrofluorocarbonados y en los perfluorocarbonados tenemos unos rangos de emisión, porque son bastantes los que se encuentran disponibles, particularmente en temas de refrigerantes. ¿Qué es importante de pronto revisar acá? Pues cuáles son esos principales GI que yo tengo asociados por estas dos actividades. Y ya existe la sexta comunicación emitida por el IPCC, en el cual presenta los factores de emisión actualizados para la fecha.
sobre el cual ustedes se pueden guiar y está el listado completo de todos los hidrofluorocarbonados, superfluorocarbonados, que varían, por ejemplo, para el caso de hidrofluorocarbonados, de 4 hasta 12.400 toneladas de CO2 equivalente, que es básicamente las unidades de medida sobre las cuales yo puedo llevar. Nuevamente aquí es donde nace la importancia de su unidad, ¿cierto? Y aquí es clave decir que nace la unidad de CO2 equivalente, una tonelada de CH4 es igual a 28 toneladas de CO2 equivalente. Esto quiere decir que una tonelada de CH4 tiene el mismo impacto que si se emitieran 28 toneladas de CO2. Por eso se llama equivalente. Cuando ustedes entren a revisar, cuando empiecen a trabajar en el tema, muy seguramente parte de los ejercicios que van a tener que hacer y parte de los ejercicios que se van a tener que realizar son esas conversiones de unidades. Empezar a jugar con las unidades, empezar a trabajar todo en toneladas, todo en kilogramos, todo en una única medida, pero siempre llevándolo a ese equivalente de las toneladas de CO2 equivalente. Las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono básicamente están divididas en tres. Pero entonces aquí voy a hacer bueno, no voy a hacer el saltico todavía. Básicamente están divididas en tres. Y esto dependerá un poco de la metodología que se asume. Se habla de alcance 1 o de emisiones directas, que son todas esas emisiones resultantes de las actividades directamente controladas por la entidad. ¿Como cuáles? Como las emisiones provenientes del consumo de combustible líquido, sólido y gaseoso. O por ejemplo, como les contaba de la experiencia que yo tengo en el sector pecuario, de las emisiones asociadas por fermentación entérica o por gestión del estiércol. Es decir, esas actividades que yo logro controlar que están bajo mi proceso. Es decir, de puerta a puerta, ¿cierto? Esas que yo puedo controlar, que están bajo mi control. Acá no se incluye, no, lo que me trae un tercero, lo que viene, no, es lo que está dentro de mi control. Esas emisiones asociadas a ese pedazo del proceso. Tenemos un alcance de 2 o emisiones indirectas, y aquí básicamente se habla de las emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica que proviene del sistema interconectado de la red nacional. Esto es básicamente consumo energético. Que si entra, por ejemplo, que yo tengo, no sé, una plantación de plátano y ahí mismo tengo unos paneles solares donde produzco energía, que si entra es un alcance 2, no, eso entra en alcance 1. Es todo lo que proviene del sistema interconectado de la red nacional. Y tenemos un alcance 3 que está asociado a otras emisiones indirectas. Y aquí es cuando empieza a aparecer ese principio en el cual se busca que todas las partes realicen las mediciones de su huella de carbono y aquellos que puedan apalanquen a todos. Son esas emisiones que están asociadas, por ejemplo, a los viajes que se realizan, aéreos, o ese viaje que se realiza, esos transportes que se realizan para que los colaboradores lleguen desde su hogar hasta el trabajo, o por ejemplo el transporte tercerizado, que no es la flota de transporte que es de la empresa, sino que está tercerizado. Esos entran ahí dentro de ese alcance 3. El consumo de insumos de gran importancia, entonces, por ejemplo, para algunos va a ser papel, pero para otros va a ser, por ejemplo, soya y maíz, que es la principal fuente de alimentación, o para otros va a ser, no sé, el fruto de la palma, o esos insumos que tienen gran peso sobre la producción y que se requieren, se cuantifican en este punto. Se cuantifica en este punto también si yo tengo o si, sí, pues los procesos necesitan agua, el agua que proviene de un tercero y me lo está suministrando, o todo el tema de la gestión de residuos que terminan llegando a un gestor o que terminan llegando a un relleno sanitario.
si bien hay una transferencia de responsabilidades en cierta medida, también son compartidas. Esos residuos que se llevan, por ejemplo, para un relleno sanitario, si bien el relleno tiene unas emisiones asociadas por el transporte, por la emisión de metano, por un sinnúmero de cosas, también hay una responsabilidad compartida porque yo estoy entregando esos residuos, yo soy el generador de esos residuos. Dentro del alcance 3, dentro de estas otras emisiones indirectas, hay una gran gama de emisiones que se cuantifican, una gran gama. Pero este es el punto en donde hay que poner ese delta, ese diferencial de cuáles son esas emisiones que mayor representatividad van a tener dentro de mi proceso. Entonces, lo mismo, nuevamente, dentro de mi experiencia, por ejemplo, en el sector avícola, en el sector porcícola, los mayores consumos que se tienen, el mayor insumo que se tiene para la producción está asociada con el consumo de concentrados. Esos concentrados son sembrados a partir, son elaborados a partir de soya y maíz principalmente. Esa soya y maíz no se produce en Colombia, la mayoría viene de Estados Unidos. Hay una franja que está en la parte de abajo, hacia la Amazonía también que se produce, pero en su mayoría viene de Estados Unidos. De Estados Unidos se siembra, se produce, se utilizan todos los agroquímicos necesarios para poderlo mantener, todos los fertilizantes, particularmente nitrogenados, que se requieran para que lleguen a un feliz término, que son emisiones finalmente asociadas. Tengo un transporte, tanto un transporte marítimo para poder ponerlo de puerto a puerto, como ese transporte interno que yo requiero para llevarlo a una planta de alimento balanceado, que es donde me transforman esos granos en concentrado, y de ahí tengo que llevarlo hasta los puntos de distribución, o si es una planta de alimento balanceado que tenga su punto de distribución inmediato en el cual los productores pueden ir a comprarlo, entonces ese transporte para poderlo llevar hasta la granja en donde se utiliza. Todas esas emisiones son emisiones indirectas, las cuales hay que empezar a cuantificar. Entonces, por ejemplo, para esos dos sectores, las emisiones que mayor representatividad tienen son esas dos. Por lo tanto, será de gran peso empezar a cuantificarlas, pues porque si bien digamos que puedo cuantificar el consumo de papel o de pronto el consumo, no sé, de plástico, puede que ese no sea mi mayor representante frente a esas emisiones indirectas. Tengo también, para que no sea un desgaste logístico tan alto, porque hacer la trazabilidad de todos los insumos que se manejan dentro de una organización es supremamente difícil, sí identificar cuáles son esos de mayor relevancia que yo puedo tener para mi actividad económica. Y los únicos que lo pueden saber, pues son ustedes que están del otro lado, que están viviendo los procesos, ¿cierto? Ahí es donde pueden identificar esas emisiones indirectas. El resto, digamos que esta es la que tiene mayor corazón y sobre la cual hay que terminar de trabajar de la mejor manera, dado que es tan amplia y es tan abierta que necesito acotar para que sean relevantes también esas emisiones que yo tenga y me permita tomar las decisiones estratégicamente necesarias para la reducción. Entonces, nuevamente, para la cuantificación de la huella de carbono, que es ese indicador que me permite saber cuántas toneladas de CO2 equivalentes yo estoy generando, ya sea por un servicio, un bien, un individuo, organizacionales corporativas de ciclo de vida, eventos o dentro de un territorio, estas se dividen para poderlas cuantificar y para poderlas separar en tres. Alcance 1, emisiones directas, que son sobre las cuales yo tengo mi control del proceso. Alcance 2, emisiones indirectas, que son todas las asociadas al consumo de energía que proviene del sistema interconectado de la red nacional. Y un alcance 3, que son todas las emisiones indirectas que corresponden a todos estos insumos, transportes, viajes, temas tercerizados que se tengan para el funcionamiento efectivo de la organización o de los individuos o de el servicio, el evento. Bueno, aquí ya me entienden un poquito más cuando me refiero a los otros. ¿Cómo se define esto? Se define por alcance. Entonces, miren que aquí aparece algo supremamente clave, y es que estas clasificaciones, las de alcance, alcance 1, alcance 2, alcance 3,
están estandarizadas de acuerdo o son clasificadas de acuerdo al GHG Protocol. Y al hablar de emisiones directas, emisiones indirectas, se habla de la ISO 14064. Estas dos, yo regreso acá, estas dos, el GHG Protocol y la ISO 14064, son dos metodologías que existen para la estimación de la huella de carbono. O sea que es importante nombrar que con la ISO 14064-1 se elimina la terminología de alcances y se define como emisiones directas e indirectas. Entonces ustedes se van a encontrar, en mi opinión, muy seguramente la que más auge tiene y la que va a tener es la ISO, la NTC. No obstante, no quiere decir que el GHG Protocol no se utiliza muchísimo, o sea, muchísimo, solamente que desde la perspectiva que yo siento, percibo que va a tener mucho más fuerza la 14064 por toda la metodología que se tiene asociada con el ICONTEC. Aquí elimina la palabra alcances, la define como emisiones directas e indirectas, porque es importante y porque hago como esta premura, esta salvedad, es porque depende el lugar y depende de la metodología que hayan utilizado para poder hacer la cuantificación de emisiones, pues se van a encontrar con un concepto o con otro concepto. Pero pues para que ya sepan que uno termina asociándolos. Cuando hablen de alcance 1, emisiones directas asociadas al proceso. Emisiones indirectas vienen siendo alcance 2, que es temas de energía, y pues alcance 3, que son todas las emisiones indirectas de los insumos y procesos que se requieran dentro del proceso. Perdón. Hay diversos estándares que se utilizan, sin embargo, estos son los más conocidos. Para hacer la huella corporativa está la ISO 14064. Esa ISO 14064 está dividida en tres partes, que básicamente es la 14064-1, que está basada en el diseño y desarrollo de los inventarios de GI, la 14064-2, que establece las especificaciones a nivel de cuantificación, seguimiento y reporte, tanto de reducciones como de mejoras a nivel de emisiones, y la 14064-3, que se centra en temas de validación y verificación. Tenemos también el GHG Protocol, que es un estándar también que, pues nuevamente, lo que hace es estandarizar de acuerdo a los alcances, las emisiones que se tienen. Y pues de estos es, digamos que la ISO se puede adquirir mediante la plataforma de Incontec. La GHG Protocol está abierta al público, la pueden descargar, la pueden leer, pueden entender esa clasificación de acuerdo a cada tipo de producción, de acuerdo a cada proceso, a qué corresponde. Y también están, bueno, esta es netamente corporativa, de una empresa, de una organización. También están las huellas de carbono de producto. ¿Qué diferencia hay entre una huella de carbono corporativa y una huella de carbono de producto del enfoque que se tiene? La corporativa lo que hace es evaluarme a la empresa. Totalmente distinto a la del producto, porque la del producto lo que busca es entregarme desde que nacen, desde que se obtienen esas materias primas, hasta que se lleva al final del ciclo de vida de ese producto, cuántas son las emisiones que se tienen, es decir, que pasa por por toda la cadena productiva, incluyendo todas esas cadenas de abastecimiento. Y para este caso, para la huella de carbono del producto, está la ISO 14067, que me establece todos esos estándares para poder hacer la medición de la huella de carbono. Y tengo PAS 2050, que también me entrega la estrategia completa para realizar esa medición de huella de carbono. Que es importante acá entender las diferenciaciones entre una y otra. Para poder llegar a una huella de carbono de un producto, una huella de carbono, eh, pues eso, digamos que necesito contar con la mayor cantidad de información disponible, que en muchos casos no es tan fácil. Si se cuenta con la totalidad de información, yo puedo garantizar que el producto que se pone en el mercado sí cumple con esos requerimientos. Por el contrario, en el caso de la huella de carbono corporativa, pues es un poco más fácil dentro de mi proceso. Yo puedo cuantificar el consumo de combustible, yo puedo cuantificar el consumo de energía y tengo un control sobre el proceso.
Esta de producto es un poco más compleja, bueno, mucho más compleja, porque necesito saber desde el inicio hasta el final cómo se comporta y cuáles son los alcances que se tienen para poder hacer esas emisiones, para poder medir esas emisiones. Y necesito tener esas alianzas con proveeduría. Entonces, si me preguntan a mí, pues para iniciar uno arranca con una corporativa y empieza a revisar también cuál es ese producto o ese servicio que se ofrece para poder llegar a esa huella de carbono del producto. Dependerá del alcance que se tenga. Digamos que si bien la huella de carbono también tiene pues ese enfoque individual, ese enfoque de qué cantidad de emisiones yo genero como persona, ¿cierto? Eh, Estas son las que a nivel laboral tienen pues mayor movimiento, la medición corporativa y la medición de producto. Entonces la ISO 14064, básicamente digamos que los requerimientos se simplifican de la siguiente manera. Ellos establecen unos límites, que son los límites de emisiones de Hay, desde dónde hasta dónde yo me voy a mover. Entonces, para poner un ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero se realizarán en una eh, extractora de palma de aceite ubicada en el municipio de Cumaral Meta, eh, ubicada en el predio Villalola, con una extensión de tantas hectáreas, de 10 hectáreas. Esto es un ejercicio hipotético de 10 hectáreas. Esa localización, esos límites de emisiones son los que se establecen acá y contemplan únicamente un alcance 1, alcance 2 e inicios de los alcances 3. Está orientada a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de una organización. Se identifican las actividades o acciones específicas de la compañía con el objeto de mejorar la gestión de los GI. Dentro de esta ISO 14064 está la ISO 14064-1, que está basada en el diseño y desarrollo del inventario de GI de la organización. Aquí se van a encontrar un documento muy robusto en el cual participaron pues muchos actores y que fue normalizado, que fue ajustado por ICONTEC. Y aquí se van a encontrar básicamente un documento que les da todas las nociones para que ustedes puedan hacer la cuantificación de las emisiones y clasificar sus emisiones, valga la redundancia. Ellos dividen en emisiones directas y en emisiones indirectas, pero esas emisiones indirectas las dividen en 5 categorías y las emisiones directas en una categoría. Eso hace que cada emisión ustedes deberán encontrar a cuál le apunta. Entonces, por ejemplo, pues las emisiones directas, esas no tienen pierde. Las emisiones indirectas, la primera categoría asociada a energía, la segunda categoría asociada a materias primas, no, asociadas a viajes, la categoría siguiente asociada a insumos, la categoría siguiente asociada a desplazamientos. Acá les especifica cada una de las categorías que contemplan, que incluyen para que se pueda hacer esa clasificación. Tiene toda la trazabilidad de una ISO, eso hace que sea muy robusta, que sea muy completa, pero que es una metodología muy interesante porque me permite tener el rastreo a través del tiempo. Para esta, digamos que esa 14064, si es el interés de los que están acá, como entender cómo funciona mucho mejor, mi recomendación es que la lean, que se empapen de ella, que la conozcan, que empiezan a adquirir esas terminologías, pero también que entiendan esas clasificaciones que hacen de las emisiones. Muchas veces cuando se hacen los levantamientos en los inventarios de emisiones, tienden a confundirse. Esta corresponde a una emisión directa o una emisión indirecta. Y en los casos cuando son organizacionales, pues no tienen problema, porque finalmente todo apunta a la organización. Pero cuando se quieren hacer diferencias en procesos, cuáles son las emisiones divididas por procesos o cuáles son las emisiones por actividad. Entonces, perdón hacer tantos ejercicios recurrentes a la ruralidad, pero pues es donde yo me muevo. Por ejemplo, una empresa que tenga piscicultura, porcicultura, ganadería, y en el cual yo termine mezclando esas emisiones de ganadería con porcicultura o de piscicultura con porcicultura, eso hace que las bolsitas de emisión de cada uno aumenten, que las medidas que yo requiera para hacer la reducción cambien totalmente. Puede ser que mi ejercicio esté desfasado y le esté cargando emisiones que no le corresponden a una actividad y se las esté
sumando a otra, y eso hace pues nuevamente que ese planteamiento y esas actividades y ese plan de acción para lograr las reducciones pues no sean aterrizadas a la realidad, porque desde el inicio, desde esa cuantificación de emisiones, se presentan errores, se presentan fallas. Está la ISO 14064-2, que, se me salió un gallito, 064-2, que se las nombré anteriormente. Y aquí básicamente se establecen especificaciones a nivel de cuantificación, seguimiento y reporte de las reducciones y mejoras a nivel de emisiones de GI. Aquí es cuando ya se establece ese plan de acción, cuando ya se establecen esas metas de reducción ideal basadas en ciencia para que tengan toda la certeza de todo el ejercicio. Existen metodologías que a mí me permiten verificar y certificar que la forma en la que yo lo estoy haciendo es la correcta. Se me olvidaba contarles, y esto lo recordé viendo el temcito anterior, que en la ISO 14064-1, justamente en esta, si bien se incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero, también es necesario incluir las reducciones o los sumideros de, pues, de carbono, de GI. Aquí también se contemplan. Sino pues que, digamos que tal vez es la costumbre que uno está mucho más asociado a cuantificar emisiones que reducciones. Y la última, que es la 14064-3, que es de toda la familia de 14064, está asociada a la validación y verificación de la declaración sobre gases de efecto invernadero. Aquí es cuando ya surtí todo mi proceso de medición, de cuantificación, seguimiento, y ya me quiero verificar y quiero validar que efectivamente lo que yo estoy diciendo que estoy emitiendo es real. Aquí nuevamente se reportan las emisiones directas e indirectas, pues que sean relevantes. ¿Porque que sean relevantes? Por lo mismo que les contaba anteriormente. Hay muchas emisiones indirectas que cuando uno hace el Pareto y cuando uno revisa el porcentaje de aporte a las emisiones, es muy bajito, que no vale la pena desgastarse para hacer esa cuantificación. Está el GHG Protocol, que es un estándar que nació para evitar esas múltiples iniciativas que existían, brindando pues una homogeneidad entre los distintos organismos. Este es uno de los más usados, es uno de los más conocidos. Este protocolo, este estándar se encuentra en la página web de GHG Protocol. Aquí permite hacer análisis intersectoriales, permite también hacer las mediciones de sectores específicos, y pues acá la diferencia con el anterior es que habla de alcances 1, 2 y 3, y el alcance 3 es de carácter voluntario. En este caso, en la ISO, sí se deben de reportar las emisiones indirectas, que viene siendo ese alcance 3, al menos de las más relevantes. ¿Cómo se calcula la huella de carbono? Para hacer el cálculo de la huella de carbono, se inicia primero identificando los datos de la actividad que me genera emisiones. A partir de eso, debo de buscar los factores de emisión que están asociados para cada uno de los gases de efecto invernadero. Aquí realizo un cálculo que es básicamente con respecto a los datos de mi actividad, los multiplico por mi factor de emisión, y aquí realizo ese primer cálculo de emisiones utilizando los factores de emisión seleccionados para cada uno de los gases de efecto invernadero. Aquí tengo que ser muy crítico con esos factores de emisión que yo utilizo, debido a que tengo que buscar esos que se acercan en mayor medida a las realidades completas de mi actividad. Entonces, para hacer un ejemplo, hay muchos factores de emisión que no se tienen, que no se cuentan, que el país, Colombia, no tiene esos factores de emisión aterrizados, colombianizados, como yo les digo, y hay que buscar referentes internacionales. Tengo que ser muy estratégico para saber que ese factor de emisión no va a castigar o a premiar a mi actividad. Entonces, aquí un ejercicio de selección de los factores de emisión. Validar que sí existen factores de emisión, pues para la actividad que yo tengo. Hacer una contabilización de los gases de efecto invernadero. Generalmente uno empieza con un año hacia atrás. Y para temas corporativos, que es sobre el cual se está enfocando eh, se toma, si no se tiene esas emisiones, se toma como el año base,
y sobre ese año base sobre el cual yo establezco mis medidas de reducción. Se elige una metodología para hacer, KTG Protocol ISO 14064 y se hace el inventario de emisiones con la metodología seleccionada. Y a partir de aquí se hace la contabilización de la huella de carbono. Me tocó poner de acelerado. Con respecto al factor de emisión, básicamente, que es este ítemcito, el primero que aparece acá, este factor de emisión, básicamente es un valor representativo que relaciona la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera con una actividad asociada a la emisión contaminante. Eh, Existen diferentes factores de emisión que emiten las diferentes actividades. O sea, aquí lo que me permite saber es cuántas son las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Este factor de emisión, por ejemplo, tengo factores de emisión, creo que aquí lo tengo adelante, sí. Tengo factores de emisión que están asociadas, por ejemplo, a temas de combustible que son emitidas por el PECOP o temas de energía que son emitidos por la U. Esto es supremamente importante porque es básicamente cuántas son las emisiones asociadas por cada uno de los gases de efecto invernadero que yo tengo. Ese es el factor de emisión. Y ese factor de emisión es necesario para poder hacer el cálculo con respecto a los datos de la actividad. Los factores de emisión suelen ser específicos para cada país, que era lo que les contaba. Muchos de los países industrializados o los países que han venido trabajando en el tema han desarrollado sus propios factores de emisión. Pero pues estos no son tantos, ¿sí? Porque son costosos, porque se requiere de un personal técnico que tenga todas las capacidades para poder hacer ese cálculo y no es tan sencillo encontrar en el mercado laboral personas que estén enfocadas, que estén enmarcadas y que trabajen en temas de cálculos de esos factores de emisión. Entonces no es tan sencillo. Aquí aparecen metodologías anexas, metodologías sobre las cuales se pueden cuantificar, sin embargo, con una incertidumbre bastante alta. Entonces, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, eh, tiene toda una serie de metodologías para hacer la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades en caso de que no se cuente con la información. Les voy a contar mi experiencia dentro de la construcción de una calculadora para el sector porcícola. El sector porcícola en Colombia no cuenta con factores de emisión establecidos. Entonces, ¿qué toca hacer en este caso? Revisar toda la metodología que tuvo una actualización en el año 2019, hacer supuestos también con la información que se presenta para tratar de traer esos factores de emisión y poderlos aterrizar a un país como Colombia. Entonces, digamos que en el caso en el que no se cuenta con la información, pues uno lo que hace es remitirse a estas metodologías que ya están planteadas por un tercero, que tiene la certeza de que fueron múltiples personas participando y utilizarlas para poder establecer esas condiciones nacionales de comportamiento. ¿Qué desventajas tiene? Si uno revisa estas metodologías, se encuentra que la incertidumbre está entre el 30 y el 50%, entonces eso hace que la incertidumbre frente a la cuantificación de las emisiones aumente. Eh, Pues generalmente, en el caso de no cuantificar y de no contar con esta información, pues uno se va con un tercero. Sin embargo, los terceros no reflejan las realidades. Colombia es un país que por sus condiciones, por estar ubicado en el trópico, por ejemplo, no tiene estaciones, y las estaciones sí juegan un papel importante en las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas actividades que no son de tipo industrializadas que hace que en muchos casos aumente o disminuya la cantidad de emisiones. eh, pues eso hace que no sean aterrizados, que no sean reales. Existen algunos factores de emisión que van a ser muy útiles para ustedes. Están los que se emite FECOP, ellos los emitieron en el 2016 y están asociados al consumo de combustibles. Básicamente se encuentran que para combustibles líquidos, sólidos y gaseosos ya hay unos factores de emisión colombianizados que se tomaron aquí. Entonces, si ustedes buscan en la página web, en PECOP, hay una calculadora en la cual se van a encontrar todos los factores de emisión asociados. Está la UCME, que todos los años emite una resolución
en la cual se presentan el factor de emisión para energía en el país, teniendo en cuenta que ese factor de emisión aumenta o disminuye, lo mismo por condiciones climáticas, cuando es época de niño, de sequía, pues prenden las termoeléctricas, eso hace que la cantidad de emisiones aumente, en épocas de invierno, pues sucede lo contrario, y eso hace que funcionen las hidroeléctricas, que tienen una cantidad de emisiones mucho más bajitas. Se van a encontrar eso, se van a encontrar FECOP 2.1, que estuvo haciendo un ejercicio muy interesante en el área metropolitana de Bucaramanga, en el cual lo que se hizo fue empezar a cuantificar las emisiones de transporte de carga por distancias, que se pueden encontrar información muy interesante, y aquí ya tendrían dos de las variables más importantes que se requieren evaluar: combustible y energía, ya que les haría falta para poder saber en esos factores de emisión, los factores de emisión asociados al proceso productivo. Lo que les decía, para el sector porcícola no se contaba, tocó utilizar los datos del IPCC. Muy seguramente, no sé, avicultura, ganadería, no, ganadería avanza un poquito más, bueno, no tendrán esos factores de emisión certeros para el proceso productivo, pero pues sí se pueden calcular. Lo que pasa es que ese rango de error hace que sean muy altos. Cálculo de las emisiones es: las emisiones son igual a las actividades, por ejemplo, consumo de energía, por el factor de emisión, que está dado por una masa del contaminante sobre una unidad de peso, volumen, distancia o duración. Aquí está, por ejemplo, para el cálculo de emisiones, para el consumo de energía. Factor de emisión es igual, pues, digamos que para una actividad se multiplica por el factor de emisión que se tiene establecido y se tiene unas toneladas de CO2. En este punto son toneladas de CO2, porque pues la unidad está en toneladas de CO2. Si por ejemplo estuviera eh, CH4, que fuera el metano, hay que multiplicarlo por el potencial de calentamiento global, que fue ese valor inicial sobre el cual nosotros estuvimos revisando para llevarlo a una unidad de medida única, que son las toneladas de CO2 equivalentes. Bueno, ya me quedan 3 minuticos, entonces esto lo va a pasar muy rápido. Una vez se realiza la medición y ese cálculo de la huella de carbono, se realizan actividades de mitigación y adaptación, que son esas actividades, se realizan, no, se deben establecer medidas de mitigación y adaptación para poder reducir por un lado, las emisiones, y por el otro lado, reducir esa vulnerabilidad que se puede tener frente al cambio climático. Entonces, en el primer paso, reducir emisiones. Todo lo que esté orientado a reducir emisiones. La mitigación incluye desde temas de captura de carbono por sumideros, por siembra de árboles, y también se incluye todo lo asociado a la implementación de tecnologías para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en los rellenos sanitarios, evitar la emisión de metano, de CH4, por el uso de biodigestores, por ejemplo, o por la quema de metano para convertirlo en CO2, y que las emisiones no sean 28 veces, sino solamente pues, el equivalente a uno. Y las medidas de adaptación son esas acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Esto implica actividades de respuesta a estímulos climáticos, cómo se van a preparar y cómo van a hacer los planes de gestión del riesgo, cómo se tienen contemplados los efectos, cómo se puede moderar el daño, cómo se pueden aprovechar los aspectos beneficiosos. Y ven después de eso actividades de compensación, en el cual si yo no logro reducir las emisiones, si yo no logro bajar y ser net cero, que es en el caso de que todas las acciones estén orientadas a medidas de mitigación, yo pueda lograr compensar. Y aquí básicamente son todos esos proyectos orientados a reducir, remover gases de efecto invernadero, que permiten al final del día descontarse de ese inventario inicial de huella de carbono. Esto tiene todo un sinfín de metodologías, de temas detrás, pero básicamente se traducen en certificados de bonos de carbono, no son bonos de carbono, certificados de carbono, que se comercializan en un mercado de carbono. En Colombia el mercado fue regulado, pero que en su mayor medida es voluntario, salvo lo que está asociado al impuesto de carbono. Y aquí básicamente es comprar una cantidad de créditos de carbono proporcionales a la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero que se quiera compensar. ¿Qué es clave aquí en este punto? Básicamente que si bien se puede medir una
huella de carbono y se pueden comprar todos los créditos de carbono, todos los certificados de carbono, no quiere decir que la actividad sea sostenible. Eh, y en mi criterio, este sí es un criterio muy personal, termina llevando actividades de greenwashing en el cual me presento como una actividad carbono neutro, pero no hago nada para reducir las emisiones, sino que busco actividades tercerizadas que hagan ese trabajo por mí. Entonces también la invitación con este ejercicio es que si bien se invita a las empresas, a las organizaciones, al individuo a hacer esa cuantificación de emisiones, también que esas estrategias que se tomen para hacer las reducciones de las emisiones eh, redunde en que sean actividades complementarias, no que se busque solamente contar con esos certificados. Primero, pues no es ético. Segundo, tampoco es rentable. Cuando se busca proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se busca que los proyectos sean rentables a largo tiempo, porque finalmente en eso traduce la sostenibilidad, en que sea rentable. No solamente que sea ambientalmente funcional, que me redunden todos los beneficios, sino que económicamente sea rentable. Y aquí aparece un tema dentro del cual coge mucha fuerza y pues ustedes encontrarán un montón de cosas, que son todos los proyectos que se han venido desarrollando de mercados de carbono, los proyectos de tecnología que se han venido haciendo por reducción, todo el tema de sustitución de eh, fertilizantes químicos que lo que hacen es que esas tasas de volatilización se reduzcan y reduzcan los gases de efecto invernadero, pero también todas las tecnologías que se tienen frente al tema. Y bueno, digamos que esto es un poco de cómo se puede reducir esa huella de carbono, básicamente todo el tema de cero desperdicio, de evitar consumos innecesarios, pero también orientar a las prácticas de economía circular, de empezar a entender que los residuos se pueden comportar como subproductos de valor para las actividades, cambios organizacionales, eso implica, pues por un lado, si no se cuenta con sistemas de gestión ambiental, implementarlos, eso ayuda a organizarse terriblemente, la implementación de energías alternativas, de energías a partir de fuentes no convencionales, todo el tema de hacer cambios de tecnología a bajo carbono, la sustitución, el cambio de toda esa red de transportes con el cual se cuenta, reducir las emisiones en viaje, empezar a planear las rutas, pero también cuantificarlas, disminuir desplazamientos y frecuencias innecesarias, hacer todos los procesos de capacitar, de reducir, de sensibilizar. No son proyectos que netamente le competen al área de sostenibilidad o al área ambiental, sino que terminan siendo transversales a toda la organización. Porque un cambio en consumo de combustibles de una caldera, de pasar de carbón a pasar a gas natural, es un cambio que es sustancial productivamente, pero que redunde, que beneficia sosteniblemente a los ambientales, las ambientales que estén por ahí trabajando. Es mucho más rentable reducir que estar compensando. Digamos que si bien se puede compensar una parte, la invitación también es a reducir, trabajar con las partes interesadas, identificar esos grupos de interés, meterle la ficha al tema de sostenibilidad, identificar esos grupos interesados, a quién le interesa, a quién no le interesa, incluir a la alta directriz, a las altas direcciones para que trabajen en temas de cambio climático, para que sea una de las banderas, para que forme parte del ADN organizacional, todo el tema de campañas de publicidad, divulgación, de contar las cosas buenas, hay que contarlas, eh, y tener ejercicios de transparencia que permiten mejorar la información a inversores. Ustedes acá en todos los ejercicios de transparencia, pues se encuentran que existen las memorias, los informes de sostenibilidad, tienen que ser informes transparentes, que tengan todo ese rigor, que también comuniquen no solamente las reducciones, sino también los riesgos climáticos, cómo se están proyectando hacia una baja emisión, y es responsabilidad de la organización comunicar de forma asertiva y transparente. Listo, listo, terminé por aquí. Me pasé 5 minuticos, mil excusas por excederme en el tiempo, y ya, pues digamos que muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Creo que aquí ya no nos da espacios para preguntas, ya estamos muy justos de tiempo. Sin embargo, yo sé que la organización hará toda la gestión respectiva para poderme hacer llegar las preguntas requeridas, ¿cierto? Sí, señora ingeniera Ángela.
Bueno, ingeniera, estamos recibiendo diferentes comentarios y agradecimientos por la exposición del tema. Le agradecemos a los ingenieros por su valioso tiempo y a la ingeniera Ángela Ciabato por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible que nos pueda compartir el material expuesto. Sí, señora, yo te lo envío al correo que tengo de ustedes. Sí, señora. Gracias, ingeniera. A todos los participantes agradecemos su asistencia a sus correos. Llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy con esta conferencia. Quedan cordialmente invitados al curso que tendremos virtual Aprende Programación en Python, que se realizará del 12 al 26 de agosto. En la pantalla encontrarán un código QR donde se pueden inscribir sin ningún costo. Entonces ahí quedarán unos segundos. Muchas gracias nuevamente a la ingeniera Ángela Ciabato. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera damos por finalizada la sección y para todos feliz resto de día.